Pastor, ¿y cómo lo has logrado? Me fui de rodillas un día. Porque como pastor yo le puedo testificar que a veces hay en aquel tiempo gente que me decían, pastor, me pasa esto. Y yo me preocupaba tanto. Porque aquí este verso bíblico se cumple cuando dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué significa dar la vida por las ovejas? Ya mismo le voy a definir eso. Pero en ocasiones cuando la gente me decía una situación, me importaba tanto que el corazón se me aceleraba. Me ponía nervioso, sudaba. Porque cuando tú tienes un corazón de pastor, tienes un corazón de compasión. Y tú quieres resolverle los problemas a toda la gente. Tú quieres resolverle los problemas, situaciones de la gente, y te importa tanto que tú a veces tienes que dejar de hacer algo, sacar de tus ahorros y correr. Juan 10:11, ¿lo tienen? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo voy a repetir. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué significa un pastor? ¿Cuál es el término, la definición? Porque una cosa es definirlo y otra cosa es vivirlo. Amén. Tenga eso muy claro. Una cosa es definirlo y otra cosa es vivirlo. Bien, ¿qué es un pastor? ¿Qué significa un pastor? ¿Cómo podemos definir la palabra pastor? No voy a utilizar el griego, el hebreo. Voy a ir directo al grano, como suelen decir muchas personas. Número 1, el que guarda. Diga conmigo, el que guarda. La pregunta es, ¿el que guarda qué? El que guarda secretos de mucha gente. Vamos a empezar por ahí. Porque cuando nosotros nos ponemos a entender conforme a la costumbre bíblica cómo vivían los pastores, podemos entender más el contexto dentro de lo que es la cultura judía, de cómo era un pastor en aquellos tiempos. Bien, el que guarda, diga conmigo, el que guarda. Número 2, el que guía, diga conmigo, el que guía. Número 3, el que cuida, diga conmigo, cuida. Y número 4, el que enseña, diga conmigo, el que enseña. Entonces hay 4 renglones que definen a un pastor, que es el que guarda, el que se asegura de que esa oveja esté en un lugar seguro. No podemos definir al creyente como tal, pero podemos aprender su enseñanza, porque usted no es una oveja, usted es una persona. Usted es una persona, usted es un ser humano, pero alegóricamente la oveja es comparada muchas veces con el creyente, con la grey, con el pueblo de Dios. Cuando la Biblia dice apacienta mis ovejas, lo que está diciendo es cuida de mi gente, cuida de las personas. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? En esas 3 áreas Jesús quiso trabajar con Pedro. Y cuando Pedro se refería a Jesús, tú más que nadie lo sabe, entonces Jesús responde, pues apacienta mis ovejas. Quiere decir que una de las cosas que tiene que tener el pastor es amor por la gente. Es una de las cosas importantes que desarrolla un pastor, amor por la gente. Por lo tanto, estos 4 renglones de definición en el pastor son muy importantes entenderlo, porque número 1, el que guarda, número 2, el que guía, número 3, el que cuida, y número 4, el que enseña. El que guarda, como yo le decía al principio, el que guarda muchos secretos de mucha gente en la iglesia.
Porque muchas veces las personas tienden a tener situaciones difíciles, situaciones en las cuales nunca le han dicho esa particularidad a nadie, nunca le han dicho la debilidad en la que viven, la que experimentan, nunca le han dicho el pecado que han hecho o que hacen o que están haciendo. No tienen esa confianza de decirle ni siquiera a algún familiar. Y la persona ve al pastor como ese método de confianza, como esa puerta, como esa salida de desahogarse. ¿Por qué? Porque la persona entiende que si es un pastor, esa situación sabrá manejarla de tal manera que dará un buen consejo, pero sobre todo que no se lo va a decir a nadie. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente lleva a tener una confianza en el pastor, y el pastor tiene un desafío de guardar ese secreto. Quizá usted me pregunte: pastor, ¿usted guarda muchos secretos? Claro, guardamos muchos secretos. Tantos secretos que aún el pastor tiene que ser sabio en este aspecto, porque aún sabiendo secretos de la gente, tiene otro desafío más. Pregúnteme cuál. No predicar de esa situación desde un altar. No mencionar el nombre desde un altar. Entonces yo te estoy hablando no de un pastor de la antigüedad, sino de un pastor en la actualidad, para que usted entienda cómo es el corazón del pastor, cómo se mueve el pastor, cuáles son el procedimiento, el nivel de sabiduría, de inteligencia que tiene que manejar un pastor. Hay gente que se ha ido de la iglesia porque se han dado cuenta que el pastor ha dicho cosas de ellos personales, y se han enterado que esa noticia ha estado de persona en persona. Entonces el pastor, como cuida la oveja, también cuida el secreto de la oveja. ¿Para qué? Para que esa persona pueda darle seguimiento y pueda restaurarla, y que esa persona pueda salir hacia adelante, tener una salida de ese problema, vencer ese pecado, vencer esa debilidad, y que pueda esa persona caminar en victoria. Entonces, ese es el primer procedimiento que el pastor, yo diría que desde mi juventud, al parecer, no diré nada como dicen por ahí, pero habrán señales. Yo pienso que desde muy joven yo sentía ese llamado, porque en la escuela es increíble. En la escuela la mayoría de las muchachas que estaban, porque claro, no todos los hombres te confían un secreto, pero las mujeres que son más sensibles en ese aspecto, que estudian bien, que hacen cierto escáner, análisis, y dicen: si yo le cuento mis cosas a esa persona, él no va a hablar. Y es increíble que a mí era el que más me buscaban para decirme sus secretos. Hoy en día yo puedo entender: wow, realmente yo tenía un llamado al pastor desde la escuela y ni cuenta me había dado. Porque las jóvenes me buscaban y me decían: mira que Israel, que me pasa esto, que me pasa lo otro, tengo esta situación, tengo esta circunstancia. Y es impresionante, nunca lo veía como algo personal, tampoco lo veía como algo depravante, porque el pastor tiene que tener una mentalidad tan amorosa que por más débil, por más pecado que tenga esa persona, y aún confesándoselo, ese pastor no puede denigrar a esa persona, no puede darle la espalda a esa persona, no puede ignorar a esa persona. Todo lo contrario, después de ahí tiene que amarla más, tiene que demostrarle que ciertamente tiene el corazón de Dios, porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios, que te ama con tus debilidades, con tus fallas, con tus pecados. No te rechaza, pero claro, tiene un objetivo claro: quiere verte restaurado, quiere verte caminar de pie, quiere verte en victoria, quiere verte que tú puedes estar por encima de tus debilidades y que tu espíritu pueda desarrollarse. Entonces el pastor guarda, el pastor protege, el pastor cuida, el pastor guía. Y cuando se refiere a que guía, es que utiliza la palabra de Dios, la palabra de verdad, la inteligencia, la sabiduría, para dar consejos correctos. A veces la gente
llega y pide consejo, y uno guiado por el Espíritu da consejos correctos, pero a veces la persona toma decisiones personales. A veces uno le dice a la persona: mire, no haga esto, mire, yo le aconsejo que mejor tome esta decisión guiado por el Espíritu. Tenga paciencia, tenga cuidado con lo que usted va a decir, a hacer. Y a veces la persona ya lo tienen premeditado y hacen lo que esa persona propuso hacer, decir hacer, y lamentablemente después andan diciendo que el pastor no me dio un buen consejo. No, espéreme, el pastor utiliza la palabra de verdad para impartirla, pero depende de usted si usted obedece la palabra de Dios, sí o no. Entonces no culpe al pastor de la decisión que usted cometió. Entonces el pastor simplemente está para impartir ese consejo y esa palabra. El pastor enseña. En otras palabras, el pastor utiliza la palabra de Dios, la palabra de verdad, para dar una enseñanza. ¿Qué usted está haciendo? Usted está recibiendo una enseñanza. ¿Y qué hace la enseñanza de la palabra de Dios? Alimenta. Alimenta, eso es lo que hace en la palabra de verdad. Alimenta, el pastor alimenta. Por eso la Biblia habla del pasto verde. ¿Cuál es ese pasto verde? Es el lugar donde el pastor lleva a las ovejas después de verla agotada y cansada, y la lleva a un lugar seguro para que esa oveja coma tranquila, beba agua tranquila. Y por eso está diseñado este lugar como un pasto verde, para que usted venga a recibir palabra de fortaleza, palabra de Dios, palabra que te va a llegar a ayudar a caminar en fe. Yo no sé usted, pero hay muchos de ustedes que vienen desanimados aquí, y cuando reciben la palabra se llenan de autoridad, se llenan de poder y dicen: yo voy a seguir hacia adelante. Esa palabra era conmigo, esa palabra me ministró, esa palabra me confirmó, esa palabra me desafió a ser mejor creyente en el Señor. Entonces es un desafío. Es un desafío. ¿Por qué? Porque primero la palabra tiene que ministrarme a mí para luego ministrarle a usted. Es decir, que Dios primero me predica a mí y después yo le predico a ustedes. Es decir, que primero Dios me reprende a mí para luego reprenderlo a ustedes. No sé si usted está entendiendo eso. O sea, antes de a usted darle de que mariposita en el estómago, a mí me da mariposita y veo estrella. Y digo: Dios mío, esa palabra está fuerte. Santo Jehová, Dios mío, será conmigo que tú estás hablando, ¿ok? Me voy a alinear aquí. Santo, aleluya. Entonces esa palabra me bendice a mí, me alinea a mí, me desafía a mí primero. Y después esa palabra, si me ministró a mí, es una certeza que le va a ministrar a ustedes. Entonces el pastor nunca enseña y nunca imparte una comida que a él no le aprovechó. Por eso el primer principio que usted tiene que entender del pastor, lo suelto o no lo suelto, es que es un llamado de Dios y no de hombre. Wow. El ser pastor, mire esto, ser llamado pastor es una cosa, y que Dios te llame al pastor es otra cosa. Que Dios te llame al pastorado es otra cosa. Es Dios quien te llama. Y mire esto, porque si usted no sabía, el llamado del pastor, el ser un pastor de oveja en aquellos tiempos, era el trabajo más denigrante y vergonzoso, porque el pastor no podía estar en la ciudad. Tenía que estar en el campo cuidando las ovejas. Tenía que estar lejos de la metrópoli, lejos de lo bueno, de las cosas, benevolencia, de las virtudes, de las bendiciones, del bullicio de la ciudad, del alcance, del crecimiento. No podía estar. Es como que si usted me pregunta ahora mismo: yo soy pastor y tengo que estar en el desierto, en los montes, en los campos, y usted disfrutando en el downtown de Houston. Usted se toma un buen tren, un buen bus. Yo tengo que montarme en el pollino, montarme en el caballo. Usted puede pedir un Uber. Yo tengo que tranquilizar primero al caballo para ver si el caballo me quiere montar y recibir. Pero no solo eso, el pastor también tiene que enfrentarse a lobos, tiene que enfrentarse a leones,
Tienen que enfrentarse a fieras que quieren matar las ovejas. Así que yo soy un pastor raro. Yo soy calmado y tranquilo. Pero si alguien me quiere tratar de robar a una oveja, conocerán al león que hay dentro de mí. ¿Alguien está aquí todavía? Sin embargo, si una persona se quiere ir de la iglesia, pues yo no la obligo a quedarse. Uno le da consejo, le dice: ¿usted está seguro? ¿Usted pidió dirección de Dios? Como he tenido que enfrentar personas que a veces se van bajo rebeldía, bajo desobediencia, y después quieren sacar los miembros de la iglesia. Esa gente sí la enfrento. Claro, porque es una vergüenza que hayan personas que no valoren el sacrificio que uno hace. Aquí uno ora, aquí uno clama, aquí uno deja de hacer cosas para ver la iglesia llena de gente. Y que venga un lobo rapaz a sacarte los miembros. Entonces ahí conocen al David que mueve la onda. Alaba a Dios si puede en esta hora. Dile al que está a tu lado: el apóstol se ve calmadito, no lo provoque. El que guarda, el que guía, el que cuida, el que enseña. Es un llamado de Dios y no de hombre. La mayoría de los que hoy en día tienen un pastorado exitoso dijeron: yo no quiero ser pastor. Pastor, ¿y por qué? Porque no es fácil estar en los zapatos de un pastor. Yo recuerdo que hubo alguien que dijo: yo por poco me meto al pastorado, pero desde que yo empecé a averiguar y todas las cosas que tiene que hacer un pastor, yo me devolví. Conmigo no cuenten. Porque muchas veces el pastor tiene que hacer cosas que contienen sacrificios. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Tener que sacar de su propia finanza para cubrir cosas de la iglesia para que la visión siga en movimiento. Cuando ese dinero se puede haber utilizado en su hogar, en su familia. Y ahí es donde entra el reto más grande, porque ahí es donde los hijos no tienen que comer, los hijos no tienen que vestir. Los problemas del hogar se hacen más finos, más tenuantes, más fuertes, más definitivos. Porque ese dinero el pastor en fe dijo: lo voy a invertir en la visión, porque el corazón del pastor está en la visión, está en la iglesia. Y entonces los retos y los sacrificios y el precio a pagar, también las consecuencias las paga la familia pastoral. Entonces estos son uno de los códigos que usted tiene que tener en cuenta, porque hoy le voy a abrir parte de mi corazón, porque no se lo puedo abrir completo. Pero esa persona dijo: yo no voy a ser pastor. Desde que me di cuenta todo lo que un pastor pasa, gasta, todo lo que un pastor invierte, todo lo que un pastor tiene que hacer, yo lo estoy pensando. Porque ser pastor muchas veces es llevar la carga de los demás. Muchas veces ser pastor es llevar las responsabilidades de los demás. Por eso ser un pastor también es sentir lo que una persona está sintiendo. Imagínense yo que soy pastor y profeta al mismo tiempo. Si en una ocasión hubo un hijo espiritual que tenía un dolor de cabeza terrible y me saludó, a él se le quitó y a mí se me pegó. Imagínense que yo tenga que saludarle y preguntarle: ¿qué usted tiene? Para no saludarlo. Porque muchas veces se siente la carga de una persona. Imagínate una persona diciendo: pastor, mire que ore por mí, que me secuestraron a mi hija y que tengo que ir a ver si puedo identificar el cuerpo. Pastor, mire que estaba en la casa y mi hijo desapareció. Son cosas que si el pastor no está ungido, le puede dar un patatú ahí mismo en ese instante. Puede salir ese pastor ahí deprimido, pensando: ay, va a pasar en mi casa, ay, va a pasar, ay, Dios mío, hay que tener cuidado, ay, Dios mío, hay que poner cámara, ay, y ahora hay que llamar a la policía, hay que estar atento. Porque
cuando no es un llamado de parte de Dios, esa situación te mueve, esa situación te sacude. Por eso el pastor tiene que ser ungido, el pastor tiene que tener la unción para que cuando vengan los problemas no lo derribe, sino que lo mantenga más fuerte, porque el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu Santo. Es un llamado de Dios, porque es Dios que te ayuda a resistir todas esas malas noticias. Un pastor que es llamado por Dios resiste, ayuda, cuida, guarda, aconseja, enseña, redarguye, corrige. Pero es cuando tienes un llamado de parte de Dios. Nosotros los pastores tenemos una agenda que pareciera una agenda presidencial. Yo veía una película de cómo es el sistema en la Casa Blanca y es increíble, es parecido al pastorado. Impresionante, es parecido al pastorado. Y cómo el presidente viene y le dan una noticia y luego terminando esa le dan otra y terminando esa y le dan otra y que firme aquí y que apruebe aquí. Es lo mismo. De hecho, el gobierno realmente, aunque me reconoce como pastor, pero dentro de los parámetros judiciales, parámetros legales, parámetros de papeles, documentos, realmente el gobierno, aunque me reconoce como pastor, pero ¿saben cómo me ve el gobierno? Como un presidente. Presidente de púa. Así que usted está en la Casa Blanca ahora mismo y usted no ni cuenta se ha dado. Pero es un sacrificio, es un proceso, es un precio a pagar, es una prueba. ¿Sabe? Una de las cosas que yo escuchaba de MacArthur, que él decía que el primer paso para ser pastor es que tú tienes que ser probado. Si usted no pasa esa prueba, usted no tiene un llamado a pastor. ¿Prueba de qué? Prueba en tu carácter. Prueba en los frutos. Prueba en las cosas que vas a tener que vivir y experimentar. En las cosas que tendrás que dejar por atender el llamado de Dios. Y es una de las cosas que la gente no se imagina. Que a veces el pastor tiene más tiempo para la iglesia que para su propia familia. Y hoy le abro parte de mi corazón. A veces nosotros en el pastorado, yo he tenido que hacer malabares. Usted sabe lo que es esa palabra, ¿verdad que sí? Malabares es como, por ejemplo, no sé, usted ha visto los payasos, y aunque no soy payaso, pero usted ha visto los payasos que juegan con la bola así y tienen que, para poder sostener tres, tienen que hacer así para no dejar caer una. Entonces así me ha tocado a mí. Para que la iglesia no se caiga, a veces tengo que darme una escapadita y decirle a la familia: hey, vámonos al cine, hey, vamos a ver una película, hey, vamos por ahí a dar una vuelta. Miren, vámonos para el mall, aunque no es para comprar nada. Y a veces si el miembro te ve, dice: ahí está mi diezmo y mi ofrenda. Si lo veo a usted en el mall, no se me escapa. Venga, siémbrele a su pastor. Están aquí. Entonces, son de las cosas que uno vive. A veces, por causa de la visión, no me puedo dar el lujo de salir cada 2 meses de vacaciones. Tengo que tenerlo calculado por lo menos 2 al año. Y tú tienes hijas, tienes una esposa, vamos a salir, quiero ir con mi familia, vamos a dar una vuelta. Nosotros tenemos un dilema en la casa. Un año decide la pastora a dónde ella quiere ir de vacaciones. Y el otro año decido yo dónde quiero ir de vacaciones o dónde queremos ir de vacaciones. O sea que este año toca con la familia de ella. Quiero ver a mi papá, quiero ver a mi mamá, quiero estar con mis hermanos. Pues vamos para allá, hay un acuerdo, no se puede romper. Pero cuando me toque a mí, entonces yo decido. Yo estoy loco por irme, ¿cómo se llama ese lugar del desierto? ¿Cómo es? Dubái. Yo estoy loco por desaparecerme en Dubái y no me llamen ni me escriban. Pero muchas veces el pastor se siente a veces tan saturado que dedica el tiempo a la gente y a veces su propio tiempo no lo sabe manejar. Y el 80% de los pastores, la gran mayoría, terminan turdidos,
con derrame cerebral, con infarto al corazón, confundidos, deprimidos. Y son cosas que a veces no se hablan. Pero gracias a Dios que por la gracia de Dios yo he sabido manejar y vencer todas esas cosas. Pastor, ¿y cómo lo has logrado? Me fui de rodillas un día. Porque como pastor yo le puedo testificar que a veces hay en aquel tiempo gente que me decían, pastor, me pasa esto. Y yo me preocupaba tanto. Porque aquí este verso bíblico se cumple cuando dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué significa dar la vida por las ovejas? Ya mismo le voy a definir eso. Pero en ocasiones cuando la gente me decía una situación, me importaba tanto que el corazón se me aceleraba. Me ponía nervioso, sudaba. Porque cuando tú tienes un corazón de pastor, tienes un corazón de compasión. Y tú quieres resolverle los problemas a toda la gente. Tú quieres resolverle los problemas y situaciones de la gente. Y te importa tanto que tú a veces tienes que dejar de hacer algo, sacar de tus ahorros y correr y hacer una compra, hacer lo que sea, o ayudarle a pagar la renta a alguien, o comprar una medicina o algo, porque ese es el corazón del pastor. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? De manera que un día yo le dije, Señor, tú me llamaste al pastorado, guíame, ayúdame a cómo pastorear correctamente. Y un día yo me fui de rodillas. Y cuando me fui de rodillas, le dije al Señor estas palabras: blíndame de tu presencia. Y ojo con esto para que usted no me vaya a malinterpretar. Como le decía el pastor José en la oficina, cuando le dije a Dios, blíndame, lo que le estoy diciendo es protégeme. Ya hoy en día usted me puede decir a mí, pastor, mire que mi hija se va a tirar del puente, que el marido mío se va a tirar del puente y que escribió una nota por culpa del pastor. Usted me puede decir lo que usted quiera. Usted me puede decir, pastor, mire que me pasa esto, aquello, lo otro. Y no es que no me importa, pero no me importa. Apóstol, revela ese misterio sencillo que aprendí a pastorear desde el corazón de Dios y no desde el corazón del hombre. Porque cuando alguien tiene una circunstancia, hay circunstancias que el hombre no la puede resolver, pero el Dios del cielo sí la puede resolver. Entonces aprendí a dar buenos consejos guiados por el Espíritu, pero hay circunstancias que hay que dejársela a Dios. Me importa, pero no me importa. Porque si me llegara a importar, usted no tuviera un pastor. Y es muy importante tener un pastor, porque un pastor te guía, te alimenta, te aconseja. Por lo tanto, en concerniente a esto, usted me puede decir la peor mala noticia y yo con amor, respeto, carácter, paciencia, lo escucho. No lo denigro, no lo ignoro, no lo bofeteo, no lo pisoteo, no tampoco ando por ahí diciendo sus cosas personales. Me voy de rodillas. Y le digo, Señor, te presento a fulano, te presento a fulana, te presento la circunstancia de fulana. Y si hay que actuar y hacer un movimiento de fe, se hace con tal de resolver ese problema. Pero aprendí eso de Dios, que hay circunstancias y problemas que solo el Espíritu Santo sabe obrar. ¿Habrá alguien que pueda darle un aplauso al Señor en esta hora? Así que cuando usted hable con su pastor, no piense que su pastor lo está ignorando, lo está escuchando, pero está blindado. Imagínense cómo alguien con llamado maneja las críticas. Usted sabe las cosas que han llegado a inventar de mí. Ni idea tiene. Como alguien que, uno de los líderes que teníamos aquí en la iglesia se me acercó a mí y me dijo, apóstol, ¿supo lo que están diciendo en las redes sociales de usted? Bueno, la gente ve mi mensaje y yo ni atento de eso estoy. Porque eso lo aprendí en las películas de muchos años. Eso lo aprendí de lo que manejaban autoridad y delegan y tienen gabinete y cuantas cosas. Hey,
le decían: deja de mirar malas noticias que te va a desenfocar. Usted no ve que en aquellos tiempos se miraba más televisión y más la gente estaba preocupada. Imagínese hoy con esos celulares. Si la gente anda ahí viendo noticias y sale más deprimido y confundido. Es mejor que usted vea video de chiste y no video de malas noticias, porque los videos de chiste te alegran el día. Usted no ve que a veces el doctor te dice: oye, mijo, tiene una depresión. Pero no, yo no me quiero quitar la vida. Lo que pasa es que siempre vive mirando malas noticias y andas preocupado. Ay, ¿qué pasó esto en tal país? Ay, ¿qué sucedió esto en tal país? Ay, ¿qué pasó esto? Ay, ¿por qué son los otros? Y ya tanta mala noticia que hasta la cara tuya parece una mala noticia. Toca al que está a su lado y dice: sonríe, que Cristo te ama, sonríe. Y usted no ha visto que hay gente que parece en cara de mala noticia. Si se ponen a ver noticias de que una bomba aquí, que una bomba allá, todo el que se le acerca piensa que viene con una bomba. Entonces, la gente tiene que saber de qué se nutre. Usted viene a la iglesia a alimentarse, a recibir la palabra de Dios, a fortalecerse, a mantener su espíritu activo bajo una unción poderosa en el Señor. Por eso es lo importante de llegar a la iglesia. Entonces, el pastorado es un llamado de Dios. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¡Wow! Una de las cosas que más desarrolla un pastor. ¿Y por qué hablo de este tema? Porque es parte de la asignación y es parte de la visión de Púa. Porque Púa va a tener más pastores dentro de la visión. Y es importante que usted sepa y conozca cuál es la función de un pastor. El pastor da la vida. Y lo voy a definir eso. Es como, por ejemplo, que alguien, ¿verdad? Venga acá, hijo. Es como alguien, por ejemplo, mire colóquese acá. Haga así como que usted está a punto como de caerse. Entonces, el pastor a veces, pareció Matrix ahí. El pastor a veces está tranquilo, calmado, pero cuando ve una oveja, el pastor sabe que hay riesgo, que él también se puede caer, pero él va y cuida esa oveja. Por eso el salmista David dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Porque con el cayado es donde el pastor ala a la oveja para que la oveja no caiga al despreñadero. Y a veces hay gente que se enoja por la palabra dura y que corrige, pero es la palabra que te salva, es la palabra que te libra, es la palabra. Habrá alguien que pueda sacudirse aquí en el espíritu. Es esa palabra que te salva del problema. Entonces el pastor da la vida. Quiere decir que el pastor se ve en tu misma posición, con tal, mire, de rescatarte. Por eso el pastor da la vida por las ovejas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. ¿Quién fue el que dio la vida por cada uno de nosotros? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Imagínense un pastor: no, que resuelva como pueda. No, esa no es la mentalidad de un pastor. De hecho, si un miembro no puede venir a la iglesia porque no tiene carro, tenemos que buscar la manera de que esa persona pueda llegar a la casa de Dios. Si un ejemplo, una persona se queda aquí en el lobby, se terminó el servicio, la persona está ahí esperando un vehículo, nadie ha llegado. Por eso, en la mayoría de los casos, el primero que llega a la iglesia es el pastor y el último que sale es el pastor. Usted no ve que muchas veces quien llega a tener un cargo pastoral, el apóstol observa que esa persona llega primero y se va de último. Siempre está buscando solución, siempre está protegiendo la grey. Cuando sabe de algún chisme, una contienda, una división que se quiere formular, ahí está ese pastor metido tratando de que no suceda algo peor.
Porque eso hace un pastor, cuida, da consejo para que no haya división, contienda, pleito, sino que haya armonía. Entonces el pastor toma los retos. ¿Por qué? Porque a veces el pastor tiene que meterse, mire, en el medio. A veces el pastor tiene que meterse ahí en el medio. Espérate, cálmate y cálmate. Y usted ve que los que están en pleito tiran puño y el pastor lleva 1, 2 o 3 pecosones y ya usted sabe. Y si ese pastor no tiene paciencia, imagínense, serán 3 emburujándose ahí, como dicen en mi país. Y le voy a decir una cosa, la mayoría de los pastores tienen talento. No lo provoque mucho. Yo siempre lo he dicho, si alguien toca a mi familia, va a conocer el David que cargo dentro. Pastor, ¿y cómo usted lo hace? No, tranquilo, yo lo hago sencillo. Oficial, mira, hay un problemita aquí, véngase, porque yo no voy a pelear. Sabiduría y ciencia. Entonces, el pastor da la vida por las ovejas porque toma retos, toma riesgo. Iglesia, aquí en el ministerio, en el llamado, esto es un asunto que esto no es fácil. Pastor, esto no es fácil. Aquí hay que tomar retos, sacrificio. Es un compromiso, es un deleite, es una pasión. Tener un llamado de parte de Dios al pastorado es algo que nace del corazón de Dios. Por eso el pastor tiene que amar aunque lo odien. Tiene que visitar a alguien aunque no quiera visitarlo o venir a la iglesia. Tiene que sonreírle aunque lo miren cortándole los ojos. El pastor, porque tiene el corazón de Dios. Y muchas veces, de hecho, nosotros nos hemos dado cuenta de gente, no están aquí, pero uno se ha dado cuenta de gente que han dicho: yo estoy loco por darle un golpe a ese pastor. Óigame, sin yo hacerle nada, para que usted vea cómo los demonios se rebelan con la unción. Y yo dentro de mí, se te seca la mano en el aire. ¿Por qué? Porque Dios cuida de sus ungidos. No sé si usted está entendiendo esta palabra. Dios cuida de sus ungidos. ¿Qué dice el salmista David? Siendo un pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque usted no le dé una ofrendita al pastor, Dios le suple. Aunque usted no le haga una comprita al pastor, Dios le suple. Como me pasó en los meses de mi proceso, que salimos del apartamento porque queríamos ahorrar para comprar nuestra casita y nos quedamos viviendo ahí como unos 4 o 5 meses. Después nos quedamos viviendo en un hotel como 5 meses sin rentar nada para poder ahorrar. Y me daba vergüenza porque a veces iba a una casa nueva a ungir, a orar, a presentar esa casa delante de la presencia del Señor para que Dios la bendijera. Y para colmo llevaba a mis hijas. Y cuando salíamos de ahí, que nos metíamos en ese hotel, que daba miedo, que ni la estufa funcionaba, mis hijas me decían: papi, ¿cuándo vamos a tener nuestra casa? Así como la persona que fuimos a orar. Oye, eso como que te da duro. Y yo: tranquila, que Dios va a orar, Dios va a proveer. Es un asunto de proceso, de paciencia. A veces los hijos de los pastores tienen que pasar los procesos que pasan los pastores. Ungir carro sin tener carro, ungir casa sin tener casa, pero lo hago con el mismo amor, con la misma pasión. Aunque no tenga, pero cumplo con mi llamado. Porque cuando usted tiene un llamado en la iglesia, usted no puede esperar el favor de la gente. ¿Por qué? Porque Dios te tiene lo tuyo seguro. Después de ese proceso, llegó la casa. Le dije: mis hijas, hagan lo que ustedes quieran, que están en su casa, en su bendición. Ahí está la casa. Me llena de gozo verlas que pasaron el proceso con los padres, pero también disfrutan de la bendición. Son procesos que uno tiene que tomar riesgo, pasarlo para entrar en el llamado pastoral. Una vez mi papá, sin decirnos nada a nosotros, hipotecó la casa allá en República Dominicana. Una casa
que él tiene, hoy en día la sigue teniendo, gracias a Dios. Aunque ahí tiene gente que la cuidan porque él vive en North Carolina, ya se hizo ciudadano. Pero en ese tiempo, que fue más de 40 años siendo pastor, levantó más de 12 iglesias. Y un día, sin decirnos nada, hipotecó la casa. O sea, estábamos viviendo en una casa que en cualquier momento iban a decir, salgan, que no es de ustedes. Pastor, ¿y para qué la hipotecó? Para agarrar el dinero, comprar un local y montar otra iglesia. Son los retos y los riesgos que a veces tienen que tomar los pastores detrás del telón. Que hay pastores falsos, los que no son llamados por Dios. Que hay pastores amadores de sí mismos, los que no son ungidos por Dios. Que hay pastores que no dan fruto, claro, los que no son ungidos, los que no tienen temor de Dios. Que hay pastores que no saben manejar bien la finanza de su iglesia, claro que lo hay. Los falsos y los que son ávaros y los que tienen amor al dinero. ¿Y cómo es eso que logramos comprar un terreno y ahora logramos la aprobación de los planos completos? No sé si usted está entendiendo este asunto. Por su fruto lo conoceréis. No hay pastor perfecto, pero los frutos van a hablar de ese pastor. Los frutos van a hablar de ese pastor. Por eso el pastor da su vida por las ovejas. La pregunta es, ¿y quién la da por el pastor? Por eso las escrituras dicen en Mateo 26:31. Este tema está bueno, pero ya yo tengo que terminar. Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán ¿qué? Dispersadas. ¿Cómo hiere el enemigo al pastor? Con escándalo, con difamación, con falso testimonio, de diferente manera. Hasta los mismos dentro de la iglesia empiezan a hablar, a decir, a comentar y empiezan a herir al pastor. Si hiere la cabeza, entonces usted está claro que el enemigo principalmente no lo busca a usted, me busca a mí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar por su pastor, clamar por su pastor, interceder por su pastor. Porque si la cabeza está saludable, la iglesia va a caminar saludable. Si la cabeza está en el espíritu, la iglesia camina en el espíritu. Por eso es importante que el pastor se desespere por Dios y no por los problemas de la gente. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y con esto termino porque el tema es largo. Pero yo no puedo usar la palabra para mi conveniencia. Yo no puedo usar la palabra para buscar un beneficio personal. Yo no puedo usar el mensaje de la palabra de Dios como para tratar de manipularlo a ustedes para que ustedes me sigan a mí. Ese no es el llamado del pastor. El pastor predica la palabra de verdad, pero es un pastor que se desespera por la presencia de Dios. Y el pastor que está desesperado por la presencia de Dios también quiere que los hijos se desesperen por Dios. El pastor no lleva a la gente a él, lleva a la gente a Dios. La gente que es agradecida y de honra será agradecido con su pastor. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Aquí no pedimos honra, pero es bíblico que debemos honrar a vuestros pastores. Y eso que solo te estoy hablando desde el término de pastor, porque una cosa es ser apóstol y otra cosa es ser pastor. Una cosa es el pastor y una cosa es el profeta. Y una cosa es el pastor y otra cosa es el padre espiritual. Usted no ve que el hijo pródigo gastó todo lo que tenía y se fue. ¿El papá lo buscó? No. El pastor lo busca. El pastor lo busca. Y esa es una de las cosas más dolorosas que los pastores viven.
Y aquí lo hemos experimentado, sí. Gente que se han ido. Y se han ido y ni lo han anunciado. Gente que se ha ido y ni siquiera honran que lo honramos. Pastor, mire, ya no quiero congregarme aquí. Si me puede dar una carta de renuncia, una carta para irme a otra iglesia. Wow, qué formalidad, qué respeto. Claro, mira, aquí tiene, te bendigo. Pero hay gente que dejan el cargo y se van. Esa gente no crece en ningún lugar, porque si lo hicieron una vez, vuelven y lo hacen. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que a veces uno lo llama: hijo, ¿qué pasó? ¿Qué te hicimos? Todo está bien. Estamos aquí para amarte, para cuidarte. Pero ni siquiera te toman la llamada. Ni siquiera te levantan el teléfono. Y eso, y 4 y 5 y llama y te ignora. Porque ese es el corazón del pastor, que busca a la oveja. Pero como esta es una casa apostólica, donde la paternidad se revela, el padre no busca al hijo. El hijo es que tiene que buscar al padre. Si usted se descarrió, órele a Dios y pídele a Dios que usted regrese. El evangelista va a hacer el trabajo y va a predicar la palabra. El pastor te va a intentar llamar, pero si tú no quieres venir, te pierdes la bendición. Pero el que tiene identidad de hijo y se descarrió y gastó su herencia, dígale a Dios: me arrepiento y regreso a la casa del Padre para disfrutar. Y el Padre, que es amoroso, dice: traigan el mejor becerro, traigan el anillo del pacto, traigan el mejor vestido. ¿Dónde están los hijos aquí? ¿Dónde están los hijos aquí? ¿Dónde están los hijos aquí? Por eso la Biblia dice que el buen hijo a su casa vuelve. No dice que el padre lo sale a buscar. El pastor sí te sale a buscar. Y gloria a Dios cuando ese pastor o ese padre espiritual revela ese corazón de pastor y dice: guau, se me fue mi hijo, déjame llamarlo. Hijo, ¿qué pasó? Como hay muchos miembros que a veces faltan 2 o 3 veces, y más si son servidores, líderes, que lo honramos. Hey, ¿qué pasó? Ya van 2 semanas. Lo necesitamos aquí. Y empezamos a llamar. Entonces tenemos que tener ese corazón compasivo. Dice la Biblia: al ver Jesús la multitud, se compadeció de ella. Una iglesia apostólica, y eso es lo que voy a hablar mañana, no le puedo dar preámbulo, pero le he estado enseñando la asignación de un profeta, de un evangelista, de un maestro, hoy de un pastor, que es amar a la gente. Lo que más revela un pastor es amor por la gente, es pasión por la gente, es ver, mire, las ovejas juntas, es ver la gente junta. Si están heridas, los sana. Están aquí porque la mentalidad del pastor es ver la gente que comparta juntos.